Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer unos aretes al estilo otoño. Son estos que tengo aquí justamente y los vamos a hacer con plástico encogible, también conocido como plástico mágico o como comercialmente se le puede encontrar como shrink plastic. Y así es como se vende, lo pueden encontrar en Amazon. Se llama shrink film y tiene algunas características de cocción si se va a usar horno. Trae la temperatura que ya pasado a centígrados es 150 a 175 grados centígrados. Menciona también el tiempo, debe ser entre 2 a 3 minutos, en realidad es muy rápido. No dice que se tenga que precalentar, pero yo siempre precaliento unos 5 minutos por lo menos. También menciona que se va a encoger un 50% por lo menos, diría yo, porque yo he visto que se encoge un poquito más y no siempre es esa proporción. Y también podemos obtener ese plástico de los contenedores de comida desechables transparentes. Y en alguna parte deben de tener grabado en relieve un 6 adentro de un símbolo de reciclaje. Vamos a utilizar esta plantilla para dibujar nuestras hojitas para los aretes. Se las voy a convertir, voy a dejar la liga en los comentarios. Aquí ya tengo mi hoja de plástico y voy a utilizar esta lija que es de 320 para volver la superficie rugosa. Hay algunas presentaciones de este plástico que ya vienen prelijadas, pero pues yo la mía la compré hace mucho tiempo y no había esa opción, entonces hay que hacerlo a manita. Aquí podemos ver la comparativa, está la mitad lijado y la otra no, y también solamente estamos lijando una cara, por lo que la otra va a seguir quedando brillosa. Voy a utilizar solamente los números 1, 2 y 3 de hojita de la plantilla que les compartí. Voy a trazarla a través de mi plástico que ya está lijado y voy a utilizar colores, lápices de colores normales de los que utilizamos en la escuela. Estos son de la marca Prismacolor. A mí me gusta mucho esta marca, siento que son muy cremosos y es fácil mezclarlos entre sí. Aquí ya tengo mi primer set de 1, 2 y 3 y vamos a necesitar dos sets. Aquí ya los tengo, notarán que falta una hojita, pero ustedes hagan como que no vieron nada. Y podemos recortar este plástico con tijeras normales de las escolares, no hay necesidad de tijeras especiales. Y un tip que quería darles es que no hay que forzar mucho el material. Cuando recortamos una hoja de papel con tijeras, usualmente si tenemos picos o cavidades, pues como que le damos la misma vuelta, ¿no? Seguimos en la misma línea recortando, pero aquí es necesario como recortar del otro lado, de manera de que no se fuerce el plástico para que no se maltrate nuestra pieza. Aquí ya tengo mi primer pieza recortada. Sí que costó un poquito de trabajo ya que tiene bastantes piquitos. Y para las demás, antes de recortarlas, voy a colorearlas mejor, creo que es más fácil. De hecho fue algo que se me olvidó cuando empecé a recortar. Y voy a utilizar tres colores básicamente, que va a ser el rojo, naranja y amarillo. Voy a combinarlos obteniendo diferentes gradientes para que se vean variadas las hojitas. Es decir, algunas van a ser más hacia el rojo, otra más hacia el amarillo y otra más hacia el naranja. Y como les comentaba, con los colores Prismacolor es muy fácil hacer que se mezclen los colores entre sí. Aquí ya prácticamente terminamos de colorear todas. Y ahora sí, en el orden correcto vamos a recortarlas. Yo usualmente recorto la figura. Aquí ya tenemos listas nuestras piezas, ya todas recortadas y coloreadas. Y estas son las herramientas que vamos a utilizar. Esta es una pistola de calor, es para manualidades en específico. Dedales de silicón para poder manipular la pieza mientras está caliente. Un pincel de silicón para poder sostener la pieza. Mi tapete, si se fijan, es de silicón también.
Esta es una tapita de aluminio que la voy a utilizar para aplanar mi pieza si se curvea. Y también voy a utilizar esta perforadora de papel para hacer los orificios de los cuales se van a unir las piezas. Si se fijan se ve un poco grande, pero no se preocupen, va a encoger. Y vamos a empezar. Aquí estoy aplicando calor, si se fijan trato de no permanecer en un mismo punto. Y ya que terminó de encogerse, presiono para asegurarme de que quede lo más plana posible. Así es como quedó nuestra primera pieza. Y vamos a repetir el mismo procedimiento con el resto de las piezas. Puede ser que sea un poquito más complicado con las piezas más grandes, ya que cuando se encoge tiende a doblarse sobre sí misma, entonces en ocasiones se queda pegada y es un poquito pues laborioso o tal vez como diría yo, difícil, latoso estarla despegando de sí misma. Afortunadamente con esta tuve suerte y nuevamente aplastamos. Si sentimos que no quedó como queríamos, podemos volverla a calentar para que quede suave de nuevo y aplastarla o acomodarla. Aquí ya tengo todas mis piezas listas. Si se fijan, un lado es brilloso, es el que no lijamos, y el otro es opaco, que es donde está el color. Voy a utilizar resina de tipo UV para aplicarla en el lado que quedó rugoso. Esto para proteger el color. Aquí una recomendación es que no apliquen demasiado para que no se tire. Y voy a utilizar esta lámpara de luz ultravioleta para que endurezcan mis piezas. Lo hice por 2 ciclos de 120 segundos. Aquí ya tengo listas mis piezas. Lo hice por los dos lados, ya que quiero que tenga vista bonita de los dos lados, aunque de un lado ya era brilloso, no era como necesario en sí, pero bueno, yo lo quise hacer así para que tuviera más uniformidad por ambos lados. Este es el objetivo o la distribución del arete a la que queremos llegar. Para ello vamos a necesitar cadena, es muy poquita cadena, en total son 3 centímetros de cadena, divididas en un pedacito de 2 y un pedacito de 1 aproximadamente. Vamos a necesitar alfileres de bisutería, 3. Uno de ellos ya lo puse adentro de una cuenta que también vamos a necesitar. Vamos a necesitar un par de ganchillos para colgarlos de las orejas y estas dos otras cuentitas que son de diferente tamaño, son chaquirones me parece que se llaman. También vamos a necesitar arillos, unas pinzas de corte que es básicamente para cortar los excedentes o la cadena. Estas otras pinzas que son tanto de corte como para presionar, este anillo de apertura de arillos y esta herramienta maravillosa que nos va a hacer los arillos. Aquí podemos ver cómo funciona. Introduje primero una cuenta y al excedente le vamos a hacer un chinito o un arillo. Esto nos va a ayudar a unir las piezas entre sí. Y bueno, aquí viendo la distribución que requerimos, vamos a empezar. A la hoja grande le voy a poner la cuenta más grande y también la cadena más grande. Aquí ya tenemos la primera y pues vamos a repetir el procedimiento con el resto. A una le va a tocar la cadena de 1 centímetro y a la otra nada más le va a tocar cuentita. Y ya que tenemos listas nuestras piezas, vamos a unirlas todas mediante un arillo a el ganchito del cual van a colgar nuestros aretes. Y aquí ya tenemos listos nuestros aretes de plástico, que puede ser plástico comprado de la marca String Film o String Plastic, o también puede ser plástico reciclado. Se ven bastante otoñales. Y bueno, eso ha sido todo por el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Denme un like, compartan el video. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.